Hola, buenos días. Tengan todos ustedes presentes. El día de hoy el tema a tratar es sobre derecho laboral. Como la mayoría pues no ejerce un trabajo, sería bueno de que todos supiéramos en sí qué tipo de beneficios y cómo es que uno tiene que saber defenderse cuando haya problemas en temas laborales. Bueno, para empezar, derecho laboral o derecho del trabajo es un conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. En materia laboral, el reconocimiento de la fuente del derecho nos permite reconocer que el nivel de disponibilidad tiene el derecho para trabajador y el legislador, es decir, su grado de protección, restricción y exigibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la pirámide conocida como la pirámide de Kelsen. ¿Ya? Está la Constitución, luego vienen los decretos, luego los reglamentos y luego los convenios colectivos. Ya la fuente en sí inicial del derecho es la Constitución, ¿no? Luego vienen las normas con rango de ley, los reglamentos y, por último, los convenios o pactos colectivos. Siguiente, por favor. La base de todo derecho es la Constitución. Por ende, la Constitución es la fuente de derecho supremo, debido a que es una obra de poder constituyente, además, que establece las normas que no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas. La Constitución establece el proceso de producción de las demás normas jurídicas. Están los reglamentos, los poderes constituidos, y de qué forma puede ser nula, puede ser declarada por cualquier tribunal del poder constitucional, así como el poder del Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. La legislación laboral en el ordenamiento peruano. Debemos recordar que en el sistema jurídico existe una pluralidad de poderes normativos: el legislativo, el ejecutivo. El legislativo, como representación de los ciudadanos, aprueba las leyes, mientras que el poder ejecutivo regula la aplicación de estas leyes mediante reglamentos. La regulación de leyes recae en el poder legislativo, el cual puede moverse entre un mínimo y un máximo en tanto respete el contenido esencial del derecho del trabajo. En ese sentido, la ley siempre va a prevalecer en base a lo que esté escrito en las normas, pero nunca yendo más allá de la Constitución. Dentro de este apartado, también incluiremos aquellas normas que tienen como rango de ley el decreto legislativo, el decreto de urgencia y las ordenanzas regionales y municipales. Siguiente. Nivel secundario, leyes laborales fuentes de derecho laboral peruano. Actualmente no contamos con un artículo sistematizado de las normas laborales mediante una ley de trabajo o de trabajadores. Tampoco en la legislación peruana encontraremos un código de trabajo, a diferencia de otros países como España y Chile. El derecho laboral del sector privado es una heterogénea colección de leyes y decretos legislativos. Ante esto, hemos recogido algunas de las normas más relevantes del ordenamiento. Siguiente, por favor. Ya está el TUO, la ley sobre las modalidades formativas laborales, la ley del porteador, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicio y las corporativas, aprueban ley de contratación de extranjeros y, por último, aprueban ley del TUO, ¿no? Y los trabajadores de actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva. Siguiente. El convenio colectivo, cuarto nivel de fuentes. Bueno, los convenios colectivos se generan a través de, para esto tiene que existir un sindicato, primeramente, ¿no? Entonces, para que los trabajadores tengan más de beneficios, ya, se genera un sindicato y a partir de eso se hace pactos colectivos con la empresa, viendo el provecho y el beneficio de los trabajadores, que también
resulta siendo beneficioso para la empresa. Siguiente. La naturaleza del convenio colectivo. El artículo 29 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo establece que algunas de las normas del convenio colectivo se interpretan como normas jurídicas, mientras que las otras son simplemente cláusulas obligacionales. En ese sentido, la doctrina acuerda que el convenio tiene naturaleza dual. Así, aunque el convenio colectivo tenga un nivel jerárquico solo superior al de la costumbre, es obvio que esta perspectiva solo puede aplicarse a las cláusulas obligacionales. Siguiente. Cláusulas del convenio colectivo. Las cláusulas normativas son las que pues van a permitir la negociación y sobre todo el tema, por ejemplo, de aumentos, de remuneraciones, provechos más que todo para el trabajador. Y las cláusulas obligacionales son las que van a generar que la empresa le permita al sindicato o al empleador el uso de instalaciones para organizarse con el sindicato. Siguiente. La costumbre como fuente de derecho. Cuando afirmamos que la costumbre puede ser una fuente de derecho, debemos remitirnos a la doctrina, la cual ha adoptado un criterio sobre la naturaleza de costumbre. Se afirma que su origen es extraestatal y creada a partir de grupos sociales no incorporados en un organismo o en una estructura política. Aquella norma jurídica derivada de la repetición más o menos constante de actos de conducta uniforme que han adquirido fuerza obligatoria para la convicción social de la necesidad y de su respeto. La costumbre termina siendo una práctica reiterada de carácter general y que crea conciencia de obligatoriedad entre los miembros y una determinada comunidad. Asimismo, la costumbre tiene las siguientes características: racionalidad, reconocimiento estatal, espontaneidad, formación lenta, imprecisión y evolución. Siguiente. Bueno, para concluir, están las conclusiones, ¿no? Las fuentes de derecho del ordenamiento peruano pueden ser extendidas como actos normativos, es decir, aquellas que se originan o contienen norma. Esto es en base a el ordenamiento peruano, ¿no? Los otros países tienen otra visión y otras normas. En base a la Constitución, pues no, obviamente nos estamos basando primero en nuestra Carta Magna y desde ahí que se está sacando la mayoría de normativa, pues no, para poder guiarse en reglamentos y otras normas mientras no contradigan el texto constitucional. El convenio colectivo se encuentra en el rango de las normas de la autonomía privada, pues parte de la relación entre el empleador y el trabajador, no obstante, se le atribuyen algunas condiciones para ser una fuente de derecho con rango normativo. Y por último, la costumbre, aquella norma jurídica derivada de la repetición más o menos constante de actos de conducta uniforme que ha adquirido fuerza obligatoria por la convicción social de la necesidad de su respeto y de su acatamiento. Bueno, eso ha sido todo el tema de exposición de hoy. Espero que los conceptos que les he brindado el día de hoy hayan sido de su total agrado, de su entendimiento y que puedan tener un poco más de conocimiento cada vez que ingresen a un trabajo o tengan la oportunidad laboral que a veces pues es escasa. Muchas gracias. Que tengan un buen día.